Dios les bendiga, familias. Este día yo quisiera platicarles un poco acerca de Jesús el Nazareno. El Nazareno, simplemente un rancho al lado abajo de Galilea, del mar de Galilea. 14 veces le llamaron a Jesús en el Nuevo Testamento el Nazareno. Es como decirle a una persona: tú eres salvadoreño, mexicano, hondureño, etc. La palabra nazareno no se menciona en el Antiguo Testamento, solo en los Evangelios, en el libro de los Hechos. A los discípulos se les acusaba de ser, Hechos 24 dice, y es líder de la secta de los nazarenos. Eso es al apóstol Pablo que están acusando de eso. En los libros históricos no se encuentra mencionado este pueblito de Nazareno. ¿Nazareno qué era Nazareno? Era un pueblito abajo del mar de Galilea, más o menos si caminaba 7 horas caminando para adentro, allá abajo donde estaba el rancho, 40 minutos en un carro moderno, muy remoto, sin civilización, 200 personas, más o menos muestran los estudiadores que vivían allí en esta aldea en el tiempo de Jesús. Gente humilde, gente de rancho, sin conocimiento, sin mucha educación. Al otro lado también otro pueblito, Capernaum, vivía Pedro y su hermano y su familia. Estos parece que esta casa se convirtió como en la oficina central donde Jesús operaba. Gente, como dije, humilde, que regresó del cautiverio de Babilonia. Ellos estuvieron cautivos por Babilonia y cuando regresaron allí se colocaron a vivir. Ellos pertenecían a la tribu de Judá. Por eso fueron al censo de Belén, este pueblito, a contarse con el censo. No tenía mucho significado para la capital de Jerusalén, donde habitaban los judíos más educados, los judíos más élites de prestigio que gobernaban el centro de Sanedrín, donde pasaban leyes y todo eso. Felipe dijo a Natán, hemos encontrado al Mesías, y él le contesta: ¿saldrá algo bueno de esta región? Cuando Pilato escribió en una tabla y pone ahí Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, era como en forma de burla más o menos, porque estos hombres que gobernaban el Sanedrín no tenían respeto para este muchacho de este rancho de Nazareno. Entonces, ¿cómo vivía Jesús? ¿Qué comía Jesús? Bueno, vamos a ver en el rancho, por experiencia propia, diríamos que se come pan, pescado del mar, del río, animales domésticos, cosechas como frijoles, cosecha de verdura, frutas en los árboles. El sabor divino de Dios, yo pienso que se lo dio a los pobres en el rancho, porque estas familias comen tan rico. En ningún lugar yo he comido un sabor tan especial como en el rancho. En el rancho no hay mucha posibilidad de superarse y el dinero es muy escaso. No hay cosas modernas, no hay posibilidad de escalar en estudios universitarios, porque hay que trabajar para apoyar al hogar, a la familia, para poder comer. Jesús no era la excepción. Jesús aparentemente trabajaba con su padre, porque encontramos un versículo en Marcos 6:3 y dice: ¿no es este el carpintero? Tenía hermanos, Jacob, José, Judas, Simón. ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y la gente, los líderes especiales de la capital, se escandalizaban a causa de él. Además, en Juan 7:15 encontramos otro versículo que dice: entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Aparentemente él no tenía posesiones materiales, no le interesaban en sí, porque no era esa su misión en hacer posesiones, más que venir a una misión de morir, servir y no ser servido. Este muchacho nació con promesas alrededor de él. Toda la Biblia estaba escrita alrededor de él. Fíjense en esto: 35 hombres
familias desde que Adán nació hasta que David. Solo se escogía un remanente que llevara la sangre a la siguiente generación. Entonces, cuando nace David, en David se escogieron 2 muchachos que llevaran la sangre. ¿Por qué? Porque más adelante de Salomón, que fue el primer rey que gobernaba, este muchacho Salomón fue rey, David fue rey. Entonces, de Salomón hasta que nació el carpintero José, porque José venía de la familia de Salomón, 39 generaciones, 39 familias nacieron y nació José el carpintero. Entonces, de aquí viene de Salomón, David, de la casa de David, y de Natán, que también era hijo de David, 34 familias después, y nace María, que María era también de la casa de David. Entonces, supongamos así, la casa de Salomón y la casa de Natán, que son 2 hijos de David, años y años después, ellos se casan, que diríamos que son primos lejanos. Ellos se casan y de ahí sale este Jesús, el Nazareno. Entonces, este Jesús tenía miles de razones de poder ir al templo y decir: yo soy el que traigo la sangre real y yo puedo ser el rey de ustedes. O sea, él tenía motivos para decir esas palabras, pero el trabajo de él principalmente era quedarse callado. Entonces yo encontré un versículo en Jeremías 3:14, dice: volveos hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia. Y póngale atención a ese versículo, porque ese versículo es profecía futura para nosotros y además era un asunto que sucedió en la casa del rey David. Entonces a Jesús se le conoce el hijo de David, porque él es el hijo de David. Entonces, además de eso, en Salmos 89:34 dice: no olvidaré, dice Jehová, mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aún una vez le juré por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, dice la palabra en Salmos. Además, en Jeremías 33:17 dice: porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. La realidad es que ese templo era de él, esa casa era de él, porque la habían construido, o sea, él era el rey. Allí, en Jerusalén, él se confrontó a estas personas que no lo reconocieron, y más adelante vamos a ver qué significó esto. Además de ser que llevaba la sangre real, él tenía el sacerdocio de Melquisedec. Era ordenado como el sacerdote Melquisedec que encontramos en los primeros libros de Génesis. Jesús no tiene nada que ver con el sacerdocio de Leví. Y note, para aquellos mis hermanos que no saben mucho, tenemos Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos se llama Leví y otro se llama Judá. Entonces, el encargado de llevar la antorcha y llevar la sangre a la siguiente generación fue Judá. Por eso a Jesús se le conoce como el león de la tribu de Judá. Leví no fue seleccionado, ahí Leví quedó fuera de ser elegido. Entonces, por eso, cuando él entró a la tierra nuestra, ellos no entendieron, porque los levitas estaban encargados del templo, porque ellos decían que ellos eran los sacerdotes, pero más adelante lo vamos a ver. Entonces, este Melquisedec que salió al encuentro a Abraham a darle vino y a darle pan, el rey manejaba el vino y el sacerdote manejaba el pan. Entonces, allí él estaba platicando con Abraham. Note que Abraham era el tatarabuelo de Leví. Muchos años antes que Leví se levantara como sacerdote,
Aquí ya existía Melquisedec. Entonces, según el orden de Melquisedec, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo, dice, él le bendijo a Abraham. Entonces, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre. O sea que no tenía principio ni tenía fin. Y luego dice, considerad pues cuán grande es este misterio. Semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. O sea, Leví estaba modelando algo. ¿Para qué era Leví? Ahí lo vemos en Deuteronomios 33:10. Leví fue establecido para enseñar los preceptos bíblicos a la casa de Jacob. Jacob significa Israel, a la nación de Israel, y para presentar sacrificios por el pueblo temporalmente, pero el sacerdote permanente era Melquisedec. ¿Y quién era este Melquisedec? El mismo Jesús, porque no hay otro que sea el reflejo, el espejo del Dios Todopoderoso más que Jesús. Entonces, cuando Él llegó a la tierra, Él era el sacerdote, pero Él tenía que guardar silencio. ¿Cuáles eran los títulos que Jesús tenía cuando estaba en la tierra? ¿Cuál era lo que la gente lo conocía a Él? Bueno, aquí vemos una palabra que a Él se le conocía como rabí, título con que los judíos honraban a los sabios del momento. Rabino era un título que tenía que ser asignado por otro rabino, de acuerdo al gran conocimiento que la persona tenía de las escrituras bíblicas. Y a Jesús se le llamaba rabino. ¿Y qué era un rabino? Rabino era un maestro ambulante que caminaba en las calles enseñando la palabra y tenía permiso de enseñar la palabra, y también en las sinagogas se le enseñaba la palabra. Además de rabino, a Jesús el Nazareno se le conoce como maestro, símbolo de respeto a alguien que tú respeta demasiado, porque Él te da instrucciones acerca de la ley de Jehová. Es un título de honra, como un educador, un mentor. Él era el único maestro, Él es el único maestro. Y más adelante vamos a ver lo que nos explica de esta palabra. Este nazareno se convirtió en un tornado. Es cuando el aire frío de arriba y el aire húmedo se mezclan y se hace un tornado. Cuando el tornado toca tierra, este tornado agarra una gran fuerza que no es parable, no lo puedes detener. Cuando el Espíritu Santo, según Juan dando testimonio en 1:32, dice Juan, dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que desciende del cielo como paloma y se posea sobre él. Cuando el Espíritu Santo tocó tierra en su corazón, este hombre se salió del rancho y se escapó y se fue a todas las aldeas, a las ciudades vecinas, a llevar el mensaje que él traía para los hombres y las mujeres, junto con sus apóstoles, que eran hombres humildes, hombres que tenían autoridad para representarlo a él en la tierra, elegidos especialmente por él, comisionados como agentes, hombres sin educación, hombres comunes como él, que vivían del campo igual que él y del mar, hombres oprimidos por Roma y por las extremas leyes de los fariseos, cansados de la hipocresía. Y más adelante vamos a ver Mateo 23, qué opinaba, qué es lo que vivían los fariseos y los saduceos y cómo oprimía al pueblo. Cuando este tornado toca tierra en Jesús, se fue hasta metérseles el templo, a la capital
de Jerusalén, donde están todos los gobernantes. Este Sanedrín, más adelante, es el que va a sentenciar a Jesús el Nazareno a la pena de muerte. Al salirse del rancho, se enfrentó a los saduceos, a los fariseos. No son los únicos grupos, había muchos otros grupos más, pero nos vamos a enfocar ahí. Los saduceos, ¿qué era el Sanedrín? El Sanedrín eran 70 hombres que se reunían de diferentes partidos políticos, por decirlo así, y uno de esos partidos políticos eran los saduceos y otros eran los fariseos. 70 hombres más uno. El uno era el sumo sacerdote. Era el grupo religioso del momento que gobernaban sobre Israel. En sí, Israel no era nación cuando nació Jesús. La tribu de Leví, que eran los saduceos, creían ser más superiores de todos los grupos, porque el sumo sacerdote Anás y Caifás, su yerno, que era Caifás, fueron seleccionados por los gobernadores romanos. Estos también venían de la familia de los levitas, de Moisés. Este Moisés, símbolo de Cristo, estaba modelando como en una película la realidad que iba a venir en un futuro. Es importante notar que este grupo no leían más que los libros de Moisés, los libros del Torá. No creían en el alma, no creían como en los milagros. Ellos decían que la religión era simplemente para bendición propia mientras ellos estaban en la tierra. Okay, entonces sigamos adelante. Los otros grupos, como eran los fariseos, eran grupos que venían de las otras tribus, como lo fue el apóstol Pablo, que también era considerado fariseo. Él venía de la tribu de Benjamín. ¿Y qué opina el muchacho del Nazareno de todos estos grupos que estaban en el partido político de Sanedrín, en el centro de Sanedrín? ¿Qué opinaba él? Bueno, es fácil, porque lo encontramos en Mateo 23 y dice: después de esto, Jesús se dirigió a su gente, a la gente que lo seguía. Él se dirigió a sus discípulos y él empieza a contarle. Él no le tenía miedo a estos grupos, porque en realidad, si veamos bien, todos estos grupos eran primos de él, porque estamos hablando de los hijos de Leví, los hijos de las tribus, todos los hijos de Jacob estaban representados acá, y todos ellos eran hermanos, años y años atrás. Entonces él sabe con quién está hablando, y él no les tiene miedo, y les dice estas palabras: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, les dice. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás. Esto quiere decir que ellos agarraban un versículo y le daban 3 reglas más. Por ejemplo, cómo cargar tu cama, cómo hacer el ayuno, cómo lavarte el cuerpo, etcétera, así. Todo lo hacen para la gente, para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas, mueren por el lugar de honra, en los banquetes, en los primeros asientos, en las sinagogas, y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestros, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, les dice. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Versículo 13, además dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita quiere decir ustedes son actores. Eso es lo que quiere decir la palabra. Les cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo.
recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto, porque ese era el trabajo de ellos, recorrer la tierra y asegurar que el pueblo estaba guardando las escrituras que estaban leyendo. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ahí él comienza a explicar que existe un infierno. Ciegos, insensatos, maestros de la ley, han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia y la misericordia y la fidelidad. Guías de ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello, le dice. Palabras muy fuertes esta. Limpian el exterior y el vaso del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Son como sepulcros blanqueados, por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? 2 veces mencionó aquí el infierno, pero además la profecía más fuerte que viene y les da en el último versículo, y les dice: y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto va a ser tan real, porque ese día, en esas fechas, el pueblo de Israel entró en parálisis. El joven nazareno, con autoridad como dueño del cielo, hablaba a su gente en frente de los líderes, de quien estuviera allí, de los sabios del Sanedrín. Además, saca a luz información acerca que existe un infierno. Él vino a aclarar el destino del hombre y a explicar claramente acerca del cielo y del infierno, cosa que ellos no hacían, porque no entendían, no tenían esta información. Además de esto, saca también a la luz a los demonios y les muestra a los discípulos cómo expulsar y confrontar a los demonios que poseían a la gente en ese tiempo, no solo a la gente adulta, sino que también a los niños. Eso es lo que hizo Jesucristo, exponer a la luz a lo escondido, a lo que no estaba revelado. No solo era un maestro, sino que era un profeta, sino que era el Hijo del Dios Todopoderoso. Este Jesús tenía un banco de comida ambulante. Él caminaba. Un día se le acercaron 5,000 hombres con esposa, hijo, familia, suegra, y a todos les sirvió un banquete. El otro día se le acercaron 4,000 hombres con toda su familia y a todos les sirvió un banquete. Él le daba de comer a la gente y por eso la fama de él se hizo muy inmensa. La gente lo perseguía por estos asuntos. Luego vemos, él era un hospital ambulante que comenzó la fama de él porque él levantaba muertos, resucitaba muertos, sanaba enfermos. Por todos lados él hacía un milagro. Donde quiera que iba, la Biblia dice que si se escribieran los milagros de él no caberían en los libros. Entonces era impresionante que dice la Biblia que poder salía de él. La mujer que estaba en el flujo de sangre lo tocó a él y poder salió de él. Entonces él fluía poder cuando él salía, cuando él caminaba. Y esto me recuerda que el apóstol Pedro, cuando él se fue, le dice: mayores cosas ustedes van a hacer. Pablo no tenían que tocarlo. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y Pablo hacía lo mismo. Estos 2 hombres eran un remolino completo. Estos apóstoles estaban listos y dispuestos para entregar su vida a muerte por este muchacho que nació en el rancho del Nazareno. Y así lo hicieron. Todos los apóstoles murieron excepto Juan, igual o peores muertes que el rabí, que el maestro de Nazareno.
Además, él pronunció destrucción sobre este templo, que sería uno de los milagros negativos que podemos ver en las Escrituras, cuando él seca la rama que no dio fruto y cuando él pronuncia que el templo va a ser destruido. Esos son los dos milagros negativos que yo veo, pero tenían que cumplirse porque la nación de Israel no lo recibió. Entonces allí se pronuncia parálisis y se pronuncia la destrucción del templo. Ellos abandonaron su vida, estos discípulos abandonaron su vida, que estos muchachos estaban allá lejos, separados con él, vivían con él separados, pero cuando lo conocieron, cuando él entró a la vida de ellos, abandonaron su vida, su sociedad, sus negocios, por este Nazareno. Cuando él te llena tu vida, tú vas a dejar todo lo que ahora llamas importante, todo lo que es material que ahora piensas que te llena. No es lo mismo decir soy un gran pastor y voy a levantar un edificio, como decir Jesús el Nazareno me llamó y voy a predicar, cueste lo que me cueste. Porque esto es lo que hizo el apóstol Pablo, abandonar todo por llevar el evangelio más para allá y más para allá. ¿Cuál fue la fuerza que motivó a Pablo? ¿Qué es lo que motivó a este Pablo? ¿Qué es lo que motivó a estos discípulos a servir a este Jesús el Nazareno? Bueno, cuando el Espíritu Santo entró en ellos, estos hombres vieron tantos milagros y testificaron tanto el poder que salía del Nazareno, que la fe de ellos es una lealtad tan fuerte, una virtud que solo la regala el Espíritu Santo, que consiste en ser fiel y nunca darle espalda a aquello o quien crees con plena certeza y con firmeza, con honor y gratitud. Una convicción que nace por dentro del corazón para afuera, del corazón para afuera, que no te permite mirar atrás y tener consideración al sufrimiento de la cruz de este Nazareno y respeto al asunto, a lo que vivió él en la cruz, y aceptar las consecuencias de nuestros actos que vengan por las evidencias que hemos visto. Aceptamos la existencia de este Nazareno. De ahí en adelante, el Espíritu Santo te guía tu vida hasta llegar a tu morada celestial, dejando todo lo terrenal atrás, como lo hizo Abraham. Te enfocas en la meta y te conviertes en un testigo del poder de Dios de ese día en adelante, cuando el Espíritu Santo te llena. Y eso es lo que ahora nosotros somos, un testigo del poder de Dios. Las obras de Pablo, igual que las de Jesús, se convirtieron en un maratón. Ese hombre comenzó y nunca paró. Por eso tomó la antorcha de este Nazareno y se fue a las ciudades griegas y a las ciudades de los gentiles más allá de Jerusalén. Pablo, que significa escogido y llamado, venía de la ciudad de Roma, de las familias élites de Roma. Era considerado fariseo y miembro del Sanedrín. En Jesús, él encontró la paz que él no tenía cuando Jesús lo detuvo en la calle que iba a Damasco. Él en sus cartas, él manda a saludar a su familia, y uno de ellos que saluda es al rey Agripa. Este hombre no era cualquier persona. En el libro de los Hechos 23-26, mientras estaba en su segunda tierra, que era Jerusalén, donde estaba siendo entrenado por el gran rabino Gamaliel en forma privada, Tarso, su ciudad natal era Roma, pero también era parte judío, con lengua griega, hablaba otros idiomas, era un hombre extremadamente preparado, universitario, venía de las universidades,
Y él testifica en sus cartas y dice lo que él ha sufrido por este Nazareno. En 2 Corintios 11:23 dice, yo he estado en peligro de muerte muchas veces de los judíos, 5 veces he sido azotado, 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrague, 1 noche y 1 día. He estado como náufrague en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, etcétera, etcétera. Y cada día, dice, la preocupación por todas las iglesias. O sea que este hombre entró y nunca paró. Y ganó miles y miles y miles de personas para Jesucristo. Y es el Espíritu Santo que lo levantó. Y él no para de hablar. Este hombre era un remolino completo. Y cada día, dice, me preocupo por la iglesia. Ese era el gran problema que tenía Pablo. La preocupación, aparte de estar en las cárceles, por supuesto, la preocupación por la iglesia. El mismo Espíritu Santo que movía a los apóstoles, movía a Pablo y también nos mueve a nosotros. Saulo nació cuando Jesús estaba pequeño, pero nunca aparentemente se conocieron. Pero debido a la incredulidad de los judíos, la necedad de este pueblo de levantar a este hombre, Pablo, para ir detrás de los gentiles, de allí en adelante Israel cae en este parálisis parcial, 1 semana, según el libro de Daniel, porque Jesús volvió su vista a ti y a ti, a los gentiles, nosotros. Y ahora la puerta del cielo está abierta para los gentiles. Cuando la mesa se llene, la puerta se va a cerrar. Y esta semana de Daniel se va a concluir y el parálisis parcial de Israel se va a levantar. ¿Qué significa el descanso del arca en el monte de Ararat? Toda la Biblia tiene un propósito y tiene su significado. Nunca diga, no voy a leer este versículo porque es del Antiguo Testamento. Eso no es así. Esta muerte de Jesucristo venía predecida por todo el Antiguo Testamento. Era Él que tenía que llevar a cabo este rescate. La iglesia de hoy entierra al Mesías el Viernes Santo y lo resucita el domingo. Es como que usted me diga que todos los años usted cumple año el mismo viernes, todos los viernes. Jesús pasó siendo examinado por el Sanedrín 3 días. Él era el Cordero para celebrar la Pascua, el sacrificio. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es un día santo para el pueblo de Israel. Es la independencia de Israel cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto. En Levítico 23:5 dice, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes de Abib, dice la Biblia. Ese era el día 14 cuando él estaba colgado en la cruz y él tenían que enterrarlo de emergencia express porque esa noche era santo y tenían que celebrar la Pascua. Además, en Levíticos, en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Además, en Génesis 8:4 dice, y en el día 17 del mes séptimo, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Todo versículo está ahí con un propósito, mi hermano. Este Jesús, el Nazareno, es el arca que te va a llevar hasta el tercer cielo, donde las calles son de oro y el mar de cristal. Él se metió a la tumba el día 14 del mes y se escapó de la tumba el día 17 del mes, el mismo día que descansó el arca de Noé después del gran diluvio. Ese es el mismo día que él se escapó de la tumba, el 17. Son 3 días que pasó en el corazón de la tierra. Jesús y su pena de muerte. Nadie le tiene miedo a la muerte. Lo que sí tenemos miedo es irnos de este planeta
sin haber dejado un legado. Y por eso nuestra mentalidad camina diferente. Luchamos por dejar un legado, buscamos para dejar algo para nuestra familia, para nuestros hijos, para que el día que muramos y durmamos y morimos, podemos irnos tranquilos y podemos irnos en paz. Por eso trabajamos mucho y por eso muchos, diríamos, líderes religiosos dan mucho que desear, porque trabajamos para hacer grandes iglesias y grandes edificios. Y no me va a decir que le va a heredar la iglesia a un hermanito del rancho que se levantó y tiene un don y tiene el llamado de Dios. No, ese gran edificio se lo vas a heredar a tu hijo o a tu nieto o a tu familiar, porque así somos los hombres, así nos movemos. No necesariamente que han entendido el llamado a estos hombres o que tienen el llamado de parte de Dios. Muchos de estos hombres de hoy en día usan la iglesia simplemente para un negocio. Cualquier familia le trae una gran tristeza y profundo sentimiento de perdedor y vergüenza al perder un familiar por muerte de las autoridades, como es una inyección letal. Con todos sus títulos y miles y miles y miles de milagros, el Sanedrín le entregó la pena de muerte al Nazareno, a Jesucristo. Pero para los creyentes, su muerte trajo un triunfo. Era una muerte que los 33 hombres antiguos, los 35 hombres con Adán y David, esperaban con ganancia. Todo el camino fue preparado para que este día llegara. Todos los ángeles estaban de pie esperando que se llevara a cabo esta muerte, porque él era el que podría rescatar a la creación que Dios creó. Si esta muerte no se hubiera llevado a cabo, todos estábamos siendo arrastrados en una corriente que es empujada por el imán del pecado al infierno, porque Adán vendió la creación a Satanás a cambio de preservar a su Eva. La obra de Satanás en el Edén de inducir a Eva trajo al pecado a este planeta. El maestro tuvo, el rabino, el Señor tenía que guardar silencio, que él era el heredero de la casa de David, el heredero de la casa de Natán, el sacerdote permanente. El templo era de él. No solo podía ser rey, sino también sumo sacerdote. Él podía restituir a Anás y Caifás y humillar y bajar su cabeza y aceptar la inyección letal. Era necesario para poder sacar de la corriente que todos estamos siendo arrastrados, a todo mundo. Aquel que levanta su mano a la cruz, pero debido a esta muerte, escúcheme, debido a esta muerte, se logró derrotar al que traicionó al trono, a Satanás. El error de Adán fue corregido con su muerte. Todo ser humano que murió viendo a la cruz antes y después puede levantar su mano y puede pedir auxilio a la cruz y ser salvo de caer al infierno. Tenemos que recordar que el infierno no fue hecho para nosotros, sino que para Lucifer. Esto implica que es el arca que puede llevarte hasta el tercer cielo. El Nazareno es el arca que nos va a llevar. La serpiente de bronce que sucedió en el libro de Números 21:9, las serpientes escaparon a morder al pueblo de Israel. Y Dios le instruyó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y le dijo: cuelga la serpiente. Y cuando esta persona, el pueblo, mirara a esa serpiente, iba a ser sana. Este evento sucedió, pero nunca se les explicó lo que significaba a ellos. Pero cuando este hombre
viene a ver a Jesús de noche. En Juan 3:14, Jesús recibió la visita de un miembro de la realeza, Nicodemo, y les explica y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y le dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él crea no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. El pecado es tan fuerte que necesita un antídoto para cambiar. El pecado es muy fuerte, es un imán que te arrastra. El hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo, es como un león en la jaula sin comer. El veneno de esta serpiente se riega rápido por todo el cuerpo y los médicos le ponen veneno a un corderito, a un conejito, y después le sacan el líquido de esta mezcla que se llama ahora antídoto, que fue creado el mezclar el pecado con el cordero puro del cielo, que vino del cielo, y se convirtió en el antídoto permanente divino para cuando levantas tú la mano a la cruz de Cristo y tú recibes la medicina que puede y es capaz de matar el pecado y darte un trasplante de corazón permanente. Por eso, de ahí en adelante, el pecado no tiene mando ni gobernación sobre tu vida. El que se metió a la tumba en Isaías 53 dice estas palabras, y quiero que las escuche bien: angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso fue difícil hacer. 3 veces dice el versículo que él tenía que callar y no abrir su boca, que no podía abrir su boca y revelar su verdadero poder y personalidad. 3 días después se escapó de la tumba el 17 del mes primero, que en nuestro tiempo es abril. Se mezcló con el aire, con el pecado, el Espíritu de Dios que sopló de él, que sopló en él. El Espíritu Santo murió cargando el pecado, el veneno de todo ser humano, algo que Adán no pudo lograr, pero resucitó y se convirtió en la serpiente de bronce, en el antídoto para toda la humanidad. 2 cosas tienen que suceder para que Él venga otra vez, y una de ellas, tú tienes que arrepentirte. Y tú tienes que clamar a la cruz de Cristo. Porque el número de los gentiles va a llegar a su totalidad. Y cuando ese número llega, la trompeta suena. Y no sabemos cuándo, pero ya vemos los tiempos que estamos. Porque Él dice, estudia los tiempos. Si tú eres sabio, estudia los tiempos. Además, esta palabra se la dio a su pueblo. Él lloraba por su pueblo y le dice a las naciones gentiles que oremos por el pueblo de Israel. Y les dice, les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto implica que este Nazareno está vivo hoy y viene de nuevo por todo aquel que ha creído en Él. Volveos, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño. En el nombre del Señor Jesús, que la palabra haga cabida en tu corazón y arrepiéntete pronto.